Y también les recuerdo a los estudiantes que esta es una actividad de formación integral y que para que pueda contarles como AFI, tienen que cumplir con el 80% de asistencia a todo el seminario, que como saben tiene 4 sesiones en diferentes fechas del mes de octubre y de noviembre, además de esta. Y yo creo que al ratito les mandaremos el link aquí por el chat para que puedan registrar su asistencia. Y también, pues nada más que disfruten y aprovechen la experiencia que nos van a compartir hoy nuestros ponentes, y dejo el micrófono al doctor Jonathan Gutiérrez Hibler, quien va a moderar esta mesa. Muchas gracias, Dalila. Y bueno, le agradezco a las personas que el día de hoy nos acompañan en esta sesión. Les agradezco mucho lo que van a compartir el día de hoy, sus experiencias. Y bueno, ¿cuál es la dinámica? Cada persona tiene 15 minutos de exposición. Cuando pasen 10 minutos, yo estaré tomando con cronómetro aquí en mi celular. Les levantaré la mano, así como si fuese una pregunta. Entonces ustedes sabrán que les quedan 5 minutos. Ya después en los comentarios diré faltan 2, y ya cuando abra micrófono, pues ya diré que el tiempo se acabó, y después dejaremos al final una serie de preguntas. Antes de comenzar, en el orden que voy a leer los datos de cada una de las personas que nos integran el día de hoy para compartirnos sus experiencias docentes, empezaré leyendo sus nombres y, digamos, su semblanza. En este caso, empiezo con Citlali Rivero Romero. Ella es doctora en estudios humanísticos con especialidad en literatura y discurso por el Tecnológico Monterrey y licenciada en letras españolas por el mismo instituto. Es directora de la carrera de letras hispánicas del Tecnológico Monterrey, donde ha impartido diversas asignaturas en las áreas de lingüística y literatura. Lidera numerosos proyectos asociados con la enseñanza, aprendizaje en esa institución educativa desde el 2016. Tiene experiencia en las áreas de edición y corrección de estilo. Actualmente coordina la concentración en escritura creativa en la era digital e imparte otras unidades de formación en inglés y español. Maripaz García Hernández es alumna del doctorado en filosofía con acentuación en la cultura en la Universidad Autónoma de Nuevo León, becaria CONACYT, maestría en cultura virreinal y licenciatura en humanidades por la Universidad del Claustro Sor Juana de la Ciudad de México, egresada del CEDAT IMBA de Morelia como docente de arte especializado en teatro y del CEA Televisa San Ángel. Ha participado como ponente en el Segundo Congreso Internacional de Literatura Mexicana Siglos XVII-XXI del 2023, Quinto Congreso Internacional Retos, Desafíos y Propuestas en la Enseñanza de la Lengua, Lenguaje, LM-LE Traducción 2024, y como conferencista de Los Galanteos del Palacio en los Empeños de una Casa 2014 y el Arco Triunfal de Sor Juana, Neptuno Alegórico en la Casa del Libro de la Universidad Autónoma de Nuevo León 2013. Sus áreas de interés son la literatura y el teatro, la docencia teatral en niños y en adultos mayores. Es dramaturga, actriz y directora teatral. Actualmente es coordinadora de teatro en el Centro Cultural Rosa de los Vientos Arce. Carmen Isaura Alanís, licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Nuevo León, creadora de programas pedagógicos, seminarios y talleres enfocados en la mediación de la cultura escrita y formación de lectores. Es docente universitaria, entrevistadora, investigadora y dramaturga en el colectivo La Sororidad Producciones. Jorge A. Silva, licenciado en Letras Españolas y maestro en Psicología Educativa, dramaturgo, narrador de libros infantiles y actor, becario del Centro de Escritores de Nuevo León 2000, Premio Nuevo León de Licenciatura en Dramaturgia por la obra Una Ventana a la Calle 2005. Formó parte del colectivo Contraseña, con el que publicó 2 antologías. 3 de sus obras fueron publicadas por Editorial Milagro en coedición con el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León en el volumen Radiografía de un Corazón en Llamas. Ha participado en diferentes ediciones de la Semana de la Dramaturgia con los textos El Canto de las Aves Disecadas y Playlist para Patéticos Solitarios. Actualmente es escritor de cabecera para Nena Delgado Producciones y ha colaborado con diversas compañías e instituciones en labores de escritura y adaptación de textos dramáticos. Melody y el secreto de la abuela es su libro más reciente, publicado por la UAL. Tiene en su haber cerca de 50 obras teatrales y ha publicado 8 libros, algunos de ellos como parte de su proyecto editorial independiente,
como actor ha incursionado en teatro, cine y televisión. Les doy la bienvenida y les cedo la palabra a Citlali Rivero Romero. Muchas gracias por acompañarnos y adelante. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un gusto estar en esta mesa acompañada de todas estas personalidades a quienes también admiro profundamente. Entonces, muchas gracias por la invitación. Gracias, Dalina, gracias, Jonathan. Y gracias a quienes nos escuchan. Pues bueno, en esta ocasión vengo aquí a compartirles, ¿no?, un texto que he titulado Agradezco ahora, agradezco siempre, y cuyo significado pues espero que quede claro al final de mi intervención. Y es que el ciclo escolar que acaba de terminar, tuve la oportunidad de vivir una maravillosa experiencia de animación a la lectura junto a un grupo de quinto grado de primaria, gracias a que la escuela en la que van mis hijos, pues permite anotarse para leer un texto de no más de 15 minutos justo después del inicio de clases, como una forma de acogida para el grupo de bienvenida. Y sí, es un contexto de escuela, pero dado que la lectura queda así, como una forma de iniciar el día sin la necesidad de hacer algún tipo de evaluación ni formativa ni sumativa, se convierte en una especie de regalo, de bienvenida cálida a un espacio para compartir. Y justo en ese ánimo es que estoy aquí con ustedes. Y ya había asistido en algunas otras ocasiones, de las cuales recuerdo especialmente algunas. La primera con un grupo de segundo de preescolar en el que estábamos leyendo El increíble niño come libros de Oliver Jeffers. Y cuando leí la parte ya hacia el final en el que más de uno le recomienda a Enrique que deje de comer libros y Enrique está sentado en su cama pensando qué va a hacer y quién va a hacer ahora, ¿no? No solo qué va a hacer, sino quién va a ser ahora. Un pequeño interrumpió diciendo, esto es un drama. Y eso lo recuerdo y es un tesoro, un recuerdo que atesoro en el corazón, ¿no? Que ese pequeñito dijera, esto es un drama. Otra con un grupo de tercero de primaria a quienes les leí La Bella Griselda de Isol y nos reímos muchísimo con esta princesa que hace que todos pierdan la cabeza literalmente, y aquí sí literalmente, y la lectura fue un éxito total. Y una más con un grupo de cuarto de primaria en el que les leí Soledades de Neus Moscada y Chera Fati y en el que cometí o con el cual cometí el error de seleccionarlo para los últimos días del ciclo escolar cuando el grupo ya no tenía el ánimo para más momentos de reposo, de reflexión, estaban muy inquietos y no con el ánimo pues de esta contemplación poética a la que nos invita el libro, ¿no? Y aquí la lectura fue un fracaso, porque además provoqué, perdón, ojalá que algún día me perdonen, que les dejaran tarea por ese motivo. Y la tarea fue tomarse unos 15 minutos en soledad y escribir lo que habían sentido o lo que habían pensado al respecto, ¿no? Error total, pero fue mi error, no porque el libro sea malo, sino que requiere otro momento, otra preparación, y me di cuenta de esto cuando empecé a leer el libro, pero pues ya era muy tarde. En esta ocasión, la que voy a compartirles ahora, por recomendación de mi hijo que entonces tenía 10 años, fui a leer el primer capítulo de Campamento Miedo de Jaime Alfonso Sandoval. Mi hijo ya lo había leído y les puedo decir que hasta ahora es su libro favorito. Y no para decirme desde que empezó ese ciclo escolar que estaba en el grupo de Dino Duarte, ¿no? Porque ahí se habían concentrado los más traviesos, los más ruidosos de toda la escuela en ese salón de quinto C. Y recordé que justo con algunos de esos pequeños había tenido la experiencia no grata con Soledades y pensé que era como mi momento de redimirme, ¿no? Con ese grupo al que le debía una experiencia lectora agradable. Y pensé también, ¿no?, que era justo este momento en el que estaban recibiendo esta categoría y esta etiqueta de los más ruidosos, los más inquietos, pues podían empatizar con el inicio del libro. Y así fue. Aunque en principio mi idea era leerles uno o dos capítulos para que quien así lo deseara consiguiera el libro y leyera por su cuenta, apenas cerré el primer capítulo cuando empezaron los comentarios. Somos nosotros, ¿no? Estamos en la escuela de Llano Seco. Fulanito es como Gonzo. Y enseguida me preguntaron si iba a regresar para leer el segundo capítulo. Y sí, les dije, sí, ya estoy programada, voy a leer el segundo capítulo al final de la semana. Llegué y a partir de entonces ya no pudimos parar. Estudiantes, profesoras, yo misma, todos esperábamos el momento en que nuestras agendas permitieran ese espacio para leer de una manera compartida Campamento Miedo, ¿no? De pronto ya era indispensable llegar a tiempo para escuchar la lectura, porque ahí en esta escuela la consecuencia de no llegar a tiempo es tener que esperar 15 minutos en la entrada. Entonces, si alguien llegaba tarde, se perdía el momento de la lectura y nadie quería perderse ni un solo detalle, ¿no? Una vez al salir, ¿no?, llegaron dos pequeñas y cuando me vieron salir del salón dijeron, no,
pero de verdadera frustración, de verdad lo recuerdo, así de, chin, me perdí la lectura. E inclusive las maestras que al inicio pues aprovechaban estos 15 minutos, quien es docente lo entenderá, ¿verdad? Que estaban repasando algún material, de pronto ya no, dejaban las cosas y estaban también con una mirada atenta a lo que estaba por venir porque querían saber qué iba a suceder, ¿no? Y recuerdo que cada quien tenía su propio interés, había quienes estaban interesados en qué iba a pasar con Rina Rico y Dino Duarte. Había quienes estaban interesados en, pues, entender qué estaba sucediendo en el campamento Miedo, en fin, como que cada quien tenía su interés, pero todas las personas que estábamos ahí compartíamos pues este deseo de saber qué iba a pasar. Ya no era necesario solicitar silencio o hacer alguna estrategia para llamar la atención. Si alguien se distraía, era reprendido por el mismo grupo. No encontraba quien secundara este ruido. Un par de veces, les confieso, llegué a sentirme realmente apenada porque dejaba al grupo tan expectante que ya no querían continuar con la clase que seguía, sino querían que yo me quedara ahí, que siguiera leyendo. Pero curiosamente el mismo Campamento Miedo recordaba por qué era tan importante no dejar las clases de lengua, de deportes o de ciencias, porque cualquier conocimiento podía hacer la diferencia entre escapar del campamento del amor o quedarse ahí para siempre. Pero lo mejor era esto. La relectura del libro, el compartir esa lectura con el resto del grupo, detonó un montón de conversaciones entre mi hijo y yo. Era como algo nuestro. Muchas veces en medio de la lectura, en las sesiones, cruzábamos miradas y con esa mirada nos decíamos todo. Gracias al equipo de navegantes, gracias a Dalina Flores, a Susana Ruiz, hacia el final de esa lectura tuvimos un encuentro con Jaime Alfonso Sandoval a través de Zoom. Fue una hora completa de preguntas, una hora completa de preguntas por parte de casi todo el salón. Y aquí a ver si les puedo compartir, a ver si me permite esto. No sé si les puedo compartir pantalla. Ah, ya bien, ya encontré. Déjenme comparto una fotografía que creo que demuestra un poquito esto a lo cual me estoy refiriendo, ¿no? Es una foto que les comparto en donde está aquí al fondo el autor Jaime Alfonso Sandoval y de verdad que era continuo, las manitas levantadas que querían saber más de su obra, de cómo la había escrito, de en qué se había inspirado, de qué libros ha leído y creo que pueden ver las caritas interesadas ahí, risueñas también, pues porque quienes conocen a Jaime Alfonso saben que también tiene un amor particular. Es una escuela a la que, por cierto, está familiarizado Jorge Silva porque también lo leen mucho y lo invitan y también es un autor muy querido ahí en esta escuela, ¿no? Entonces, bueno, ahí un poquito de compartirles este momento que pudimos tener de conversación entre quienes estábamos leyendo a Jaime Alfonso y el mismo autor. Y ahí se enteraron por parte del mismo autor que, aunque en principio había planeado la historia para un solo libro, su editor le había dicho que no podía dejar a sus lectores así, con ese final, y que por eso había escrito Ciudad Miedo. Y ahí mirada entre mi hijo y yo, ¿no? Porque él había dicho justo eso, cuando terminó Campamento Miedo, dijo, no puede terminar así, debe haber más, ¿no? Y después nos enteramos que existe esta secuela de Ciudad Miedo que por supuesto conseguimos inmediatamente, ¿no? Al final de esta sesión en la que tuvimos este diálogo con el autor, con Jaime Alfonso, cerramos también leyendo otro capítulo. Y lo recuerdo muy bien porque el impulso de querer saber, ¿no? De qué seguía, llevó así a los chicos a dejar las sillas y las mesas y sentarse alrededor mío en cuclillas de una manera espontánea y de genuino interés. Hacia el final ya tenía que ir 3 veces en una misma semana para que lográramos alcanzar a leer el libro completo. Y recuerdo el grito de todos, así, igual genuino, espontáneo, cuando no pude terminar el penúltimo capítulo, porque ya estaba llegando la profesora de inglés, ya nos habíamos comido un par de minutos, porque es un capítulo más largo que el resto. Normalmente 15 minutos me daba para leer un capítulo completo y esta vez ya llevamos más de 15 minutos, ¿no? Era de que no puede ser si estamos a punto de terminar. Y además, ese día se había alargado un poquito la lectura porque se había generado un debate también espontáneo y genuino en torno a ese penúltimo capítulo, cuando los protagonistas del libro descubren que todo lo que sucede, perdón, spoiler alert, espero no entorpecerles la lectura a ninguna persona presente aquí, pero bueno, trataré de no dar muchos detalles, pero lo cierto es que los protagonistas descubren que mucho de lo que está sucediendo en Campamento Miedo tiene que ver con que era una manera de contrarrestar a la mayor amenaza para la humanidad, ¿no? Y recuerdo porque lo leí así, ¿no? Es la mayor amenaza para la humanidad. ¿Qué es?
Y entonces, pues ya se imaginarán, pues que si los desastres naturales, la contaminación, el calentamiento global, los robots, la inteligencia artificial, y de repente alguien dijo, no, es la misma humanidad. Y dije, sí, efectivamente así continúa el libro, ¿no? La mayor amenaza para la humanidad es la humanidad misma. Y entonces de pronto pues ya se imaginarán también las voces de, no, pero pues cómo, si también hay buenas personas, no, es que sí, Gonzo, no, es que sí tal. Y entonces ahí hubo un debate muy lindo, muy espontáneo, en el que tuvieron la oportunidad de compartir como todas estas reflexiones que estaba detonando el libro en términos éticos, sociales, incluso de conciencia ambiental, pero también de conciencia social. Y eso nos había pues tomado gran parte de la sesión y fue muy lindo pues tener como este espacio de conversación de toda esta experiencia que nos estaba dejando el libro, ¿no? Pero bueno, pues llegó el reloj, ¿no? Había que cumplir. Finalmente, de nuevo, sí estábamos en un contexto pues medianamente escolarizado en términos de que solo teníamos 15 minutos y tuvimos que dejarlo para el final, ¿no? Y ya, después regresé a leer el resto del penúltimo capítulo, regresé para el final del libro y concluimos. Y silencio. Así termina, recuerdo que había así como, no, no puede ser. Claro, por eso el editor le dijo al escritor que tenía que escribir la continuación. Y pues por ahí alguien dijo, yo ya les pedí, ¿no? Yo ya les pedí a mis papás que me compren Ciudad Miedo y ya lo voy a leer. Y vas a venir a leernos Ciudad Miedo. Y yo dije, pues no, ya no nos alcanza porque ya el ciclo escolar estaba finalizando también. Pero prometí, ¿no? Pedirlo para su biblioteca y que lo tuvieran ahí en su biblioteca y pudieran leerlo. Y me despedí. Y fue una despedida muy extraña. La verdad es que luego del alboroto, de la emoción que habían generado varias ocasiones en que me iba y todo el mundo estaba así muy, muy alegre, muy expectante, el silencio que llegó con el final fue muy raro. Pero pronto lo entendí, porque eso mismo le había pasado a mi hijo cuando había terminado la primera vez, y yo también he llegado a sentir lo mismo, es esa especie de nostalgia que te da cuando terminas un libro que te ha gustado mucho. Te sientes feliz por haber llegado al final, pero al mismo tiempo sabes que eso quiere decir que ha terminado. 1 o 2 semanas después de la última lectura, asistí a un cierre de un proyecto del mismo grado, distinto, es paralelo a esto de la lectura, en el que hacen su historia, investigan su historia familiar y hacen un escudo familiar y tienen que hacer un lema que los represente como familia. Y uno de los chicos tomó el lema del campamento del amor: obedezco ahora, obedezco siempre. Y había quienes no entendían, ¿no? ¿Qué pasa con este chico? Pues cómo lo tratan en su casa. Pero claro que los chicos del grupo y yo, pues nos reímos porque entendimos la referencia. Pero una vez más, pronto vino lo mejor. El mismo chico que ya había pedido a sus papás que le compraran Ciudad Miedo, que ya lo estaba leyendo porque ya me había compartido su mamá, que estaba muy picado, tomó este mismo lema, pero lo transformó en las palabras que dan título a esta charla y que ahora llevo conmigo, y es esto: agradezco ahora, agradezco siempre. Y con eso creo que resumió lo que significó ese momento de compartir, ¿no? Una lectura compartida y de transformar eso que leemos en una experiencia vital que nos acompaña día con día y que transforma las personas en quienes nos convertimos, ¿no? Entonces, bueno, pues con eso cierro mi participación. Muchísimas gracias por el espacio y creo que tenemos espacio para comentarios y preguntas. Bien, muchas gracias, Isari, por tu participación. Vamos a pasar con la participación de Mari Paz. Al final iremos con las preguntas, te lo agradecemos mucho y estamos aquí al pendiente de los comentarios del público asistente, que es amplio, y les agradecemos mucho también su atención. Entonces, adelante, Mari Paz, el foro es tuyo, adelante. Mari Paz, tienes el micrófono apagado, si lo puedes prender, por favor. Sí, estaba viendo aquí para compartir. Quiero ir compartir Ay, a ver si no me tardo en esto. Según yo. Aquí está, ya. Y me llevo los 15 minutos. No, no, no. Bueno, pues yo quisiera compartir mi experiencia como docente de teatro. Pues yo me formé en el CEDAR, que fue mi primera formación, y pues básicamente nunca he interrumpido esta, esta experiencia de dar clases, ¿no? Me encanta dar clases y ahí estoy viendo aquí cómo hacerlo grande, ahí está. Y entonces, bueno, pues dar clases es para mí mi pasión, lo he conjuntado con mi carrera de actriz, dramaturga y todo lo que ya presentaron.
pero pues es hasta estos últimos años que me encontré con la oportunidad de dar clase al adulto mayor. Entonces, esta es la experiencia que quiero compartir. Mi presentación es la importancia de la técnica didáctica en la enseñanza del teatro a personas mayores. Bueno, pues realmente en los últimos tiempos, esto fue en el 2019, que en el lugar donde trabajo se abre esta oportunidad de darle clases al adulto mayor. Y me llevó mucho a la reflexión porque el adulto mayor, ahorita que tiene muchas posibilidades por la expectativa de vida que es más grande, pues está muy activo y vemos cómo se va desarrollando muchísimas actividades para ellos. Quieren jubilarse y con esta idea de, pues ya no me voy a quedar a hacer nada, ¿no? O sea, ¿qué quiero hacer? ¿Qué puedo hacer? Y empiezan a descubrir que hay muchísimas cosas que se quedaron con ganas de aprender y de hacer, y el teatro es una de ellas. El teatro, pues, finalmente conecta muchísimo con todas las habilidades motrices, de memoria, pues neurológicas también. Entonces ha sido muy importante que participen en el teatro. Pero ¿qué nos pasa con esta expectativa de vida? Pues que la práctica teatral va entonces a cobrar muchísima presencia con talleres libres, pero el docente, ¿qué tanto estamos involucrados y cómo estamos preparados para dar esas clases al adulto mayor? Pues como en mi caso, que yo llevaba más de 30 años dando clases a niños, jóvenes, niños de preescolar, prepa, universidad, de todas las edades, pero adulto mayor específicamente, me tocaba que había un alumno por ahí en algún grupo de edad madura, pero nunca en un conjunto. Y ahí fue donde dije, caray, pues el docente nunca termina de prepararse, sin embargo, tener esta característica como grupo, pues será algo muy especial. Empiezo a indagar qué hay, qué puedo hacer, cómo puedo cuidar o enmarcar este programa hacia ellos, y no hay mucho material. Aquí es donde, pues como dice Georges Laferrière, lo cito, que dice, tenemos un problema con los enseñantes y los artistas que no tienen formación adecuada para enseñar tal asignatura. Y quizá podemos intentar diseñar un modelo de formación basado en la mezcla del arte y de la pedagogía, el mestizaje de los artistas y de los pedagogos. Es cierto, sí, como maestra de teatro, siempre he encontrado que no todos los maestros de teatro tienen esa formación pedagógica. Pues soy actor, director, no tengo trabajo, pues doy clases, ¿no? Y en la marcha, pues vamos aprendiendo, unos con más intuición, con más ánimo de aprender y empaparse de la pedagogía, pero así vamos solucionando la educación artística de nuestro país. Entonces, bueno, en este sentido, yo sí me considero que he estado siempre como al tanto de esta pedagogía, pero del adulto mayor, pues vienen a ser otras características. Pues la dramatización y la ficción, una herramienta con fines terapéuticos específicamente, sí, desde pues finales del siglo XX, yo creo que, bueno, a principios del siglo XX, perdón, hay muchas técnicas o muchas actividades que se han desarrollado del arte en general en esta rama de la terapia, ¿no? Como escuchamos dramaterapia, musicoterapia, bailoterapia, y bueno, en los últimos años, pues con más razón, todas estas actividades pues están creciendo. El teatro en sí, aunque tenemos sobre todo estos conocidos como Augusto Boal con su Teatro del Oprimido, o Levi Moreno con el psicodrama, y a Jorge Dubati, que también habla del teatro como acontecimiento, son los que han trabajado mucho en estas circunstancias del hombre, del humano, en esta teatralidad cotidiana, de vincular estas necesidades de expresión y cómo podemos mezclar esas herramientas. Pero bueno, pues ellos ya tienen un ratito trabajando en ello, pero en sí, para el adulto mayor específicamente, no he encontrado hasta el momento, o sea, sino archivos, documentos de experiencias. Esto me llevó a que pues tengo que hacer algo, tengo que pues empezar a investigar, tanto prepararme con ellos, y entonces llego a lo que es la investigación-acción a partir de estas preguntas, ¿no? ¿Cuáles son los retos, las situaciones como docente que enfrento con mi aula en el teatro de adulto mayor? ¿Qué enfoque tienen estos grupos? Y en sí, bueno, vi cuántos grupos hay aquí en Monterrey, la zona metropolitana, y también me encontré que, pues, a partir justo de la pandemia, yo abrí en el 2019 y en el 20
de la pandemia se abrieron otros grupos, son como 4 grupos activos, el único, el del maestro que tiene 25 años en Fátima, ese grupo que se llama Juventud Acumulada, es el único que ha estado permanente durante 25 años. Fallece el maestro Garza y bueno, todavía está el grupo unido y están viendo cómo van a resistir, ¿no? ¿Y qué registro hay? Pues como les decía, pues no hay mucho. Y entonces hay que empezar a hacer esta investigación-acción que refiere a trabajar a la par de investigar, documentar todo lo que se está haciendo y lo que está sucediendo, tanto en el alumno como en el docente, ¿no? Reflexionar, registrar esta práctica y de manera simultánea, pues ir con ellos, ¿no? Enfocar la formación actoral en este proceso creativo y autocrítico para fortalecer la autoestima y calidad de vida del alumno. Es que es eso uno de los puntos que he encontrado que más les interesa. ¿Por qué entraron a teatro? Pues porque creo que en el teatro voy a aprender a hablar, a perder el miedo, a ser creativo, a todas estas cosas que me van a fortalecer en la autoestima. Pues sí, son adultos mayores, pero traen atrás muchísimas cosas que no han dominado por circunstancias pues sociales, familiares, personales, y que el teatro da esa oportunidad. Pues considero que el prepararnos en el cuerpo y emoción que nos ayuda el teatro va a ejercitar esa agilidad mental, la improvisación de forma constante, ofrecen en las fortalezas para trabajar de manera integral, no solo en el trabajo, en una puesta en escena, sino vehículo de expresión y transmisión de ideas que contribuye a mejorar sus relaciones intrapersonales e interpersonales y por ende su calidad de vida. Cuando estamos trabajando sobre todo la improvisación, de verdad que es sorprendente cuando ellos dicen, esto se soluciona así. No, puede haber otra solución. ¿Cómo? No, esto es así. O sea, tienen una formación donde han hecho toda la vida, mínimo, pues ya 50 años, 40 años de una forma, y cuando ven en una improvisación que, pues no sé, este objeto no es una maderita, sino también puede ser, pues no sé, un timbre, también puede ser mi corazón, también puede ser lo que yo me imagine, mi aureola, entonces dicen, ah, caray, todo tiene más posibilidades, y esa creatividad, pues abre un súper panorama, ¿no? Pues para entrar en esta investigación-acción, pues vemos primero este diagnóstico del grupo, cómo están. A partir de lo que puedo hacer, voy a trabajar. Y es bien importante esta frase para el adulto mayor que llegan, es que yo ya no puedo, es que antes de sí, es que antes, es que ya no, es que ya no. No, es que hay que aceptar nuestro cuerpo y nuestra mente, cómo estamos ahorita y a partir de lo que soy, ¿qué podemos hacer? Y todavía se pueden hacer muchas cosas. Planificar el proyecto, los gustos, se hace un diagnóstico que se platica con ellos, qué es lo que les interesa, hacer la agenda de trabajo y, sobre todo, iniciar el registro. Bueno, pues la metodología de investigación-acción pues trabaja, según varios teóricos como esta espiral reflexiva, donde vamos a implementar, observar, reflexionar y en este análisis vamos también a evaluar, ¿no? Yo para este grupo en específico he trabajado estas fases que considero que tienen que estar en esta espiral constante. El juego teatral enfocado a la confianza individual y grupal. Cómo se mueve nuestro cuerpo, la plasticidad cerebral, el trabajo emocional, el trabajo de texto y la memoria y la puesta en escena en conjunto, donde hago un trabajo de mnemotecnia sobre todo para que asocien movimiento con memoria y no se agobien en este ejercicio de memorizar, porque es una generación que aprendió al 2x1, 2, 2x2, 4, y entonces quieren memorizar textual sin equivocarse, pero sin reflexionar. Y aquí eso es lo importante, ¿no? Escogí este proyecto que es para aprovechar y vincular la literatura, cómo vamos leyendo. Hicimos primero una obra, empezamos por ejercicios de improvisación, algo sin texto, y después, cuando nos metimos con texto, hicimos La olla de Plauto, pues que es una comedia, la hicimos como un poco adaptada, Plauto a lo mejor, porque sí adaptamos mucho lo que es el texto, la anécdota, finalmente se logró. Y bueno, hicimos que es un fragmento del Desdichado en Fingir de Juan Luis de Alarcón, pero pues como son obras también complejas, en verso, lo hicimos un fragmento y lo insertamos en un formato de radioteatro.
donde ellos hicieron la creatividad de si tenemos comerciales, cantantes, como se hacía antes la radio, y en esta radionovela metemos una escena donde vamos a estudiar este fragmento. Lo hicimos en público y pues fue maravilloso. También se lee, a pretexto de esto se motivan, leen toda la obra, aunque nada más van a escenificar un fragmento. ¿Por qué? Porque me decían algunos compañeros, pero ¿cómo en verso? Pero el verso, contrario a lo que pensamos, me ha dado muchísima facilidad para que ellos vayan por ideas, no por renglón, por verso, sino por la idea que va en cada verso, dónde cambia la actitud, qué está diciendo, a quién se lo está diciendo. Aparte que vienen en los textos de verso, que implica hablo conmigo o hablo con el público y no me escucha el compañero, les ha ayudado muchísimo para entender a ellos con quién hablo, a quién me dirijo. Entonces ha sido pues muy padre que logran decir el verso y que se oiga más natural. Pues estos son uno de los objetivos en una escena, ¿no? ¿Cuál es tu tarea escénica? ¿Cuál es tu emoción muy clara? Tu círculo de atención, que viene siendo la parte hacia quién me dirijo, a quién digo lo que estoy diciendo. Y bueno, buscar entre las didascalias ahí perfectamente qué está diciendo el autor, el actor, ¿no? Su personaje. Por ideas, ¿no? Entonces, bueno, este ha sido el trabajo. Aquí vamos viendo algunas fotos. Las fotos que he mostrado son del grupo que hemos estado trabajando y pues ha resultado muy bonito, muy gratificante. Ahorita estamos preparando otro proyecto. Vamos a iniciar este semestre con Los árboles mueren de pie, de Alejandro Licona, que ahora pues nos vamos acercando más. Todavía no es contemporáneo, pero el tema sí se acerca. Si ya hicimos comedia, ya hicimos en verso, ahora vamos a hacer un poquito más, algo más melodramático, que también les dan ganas de llorar. Ellos quieren, pues, compartir pues, transmitir estas emociones. Por aquí, como es algo de dejar de compartir. Y bueno, esto ha sido como el trabajo que hemos hecho y sobre todo porque pues la facilidad que tienen ahora para memorizar una escena ha sido maravilloso. Siempre compartimos como parte de la investigación-acción cuáles son sus experiencias, cómo se sienten y pues tengo un grupo ya por varios años constante, son aproximadamente 25 alumnos y que sienten que han cambiado su forma de ser, su carácter por el ejercicio del teatro que te hace escuchar. Ya no me peleo con mi hijo, ya escucho lo que me dice, espero a ver qué me dice y contesto, cuidando la emoción para no involucrarme en un enojo o si lo voy a regañar, pues que sea más concreto. Ha sido pues un trabajo que estamos ahorita pues viendo resultados y la idea es pues lograr una pedagogía y en un futuro pues escribir estos programas para el adulto mayor. Hasta aquí mi experiencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Maripaz. Antes de seguir con la participación de Carmen Alanís, le recuerdo al público asistente que ya está disponible, gracias a Cristina Escobar García, el formulario para registrar asistencia. Lo pueden encontrar en los comentarios del chat. Ahí está el formulario para que llenen sus datos. Y más que agregar, pasamos ahora con la participación de Carmen Alanís. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Sí me escucho? Buenas tardes, sí se escucha, maestra. Muy bien, bueno. Yo traigo un texto para poder seguir al pie de la letra de lo que quiero decir, porque si no, me tardo mucho. Entonces, bueno, allí va. Voy a leer tal cual el texto que preparé y se titula Literatura donde sea, gozosas remembranzas de mediación de lectoescritura en sitios no convencionales. En una plaza pública, en un ejido paupérrimo entre perros polvorientos, en un centro cultural municipal, en una biblioteca sin libros, en un café, en una galería de artes plásticas, en un salón de actos de un barrio popular, en un teatro bar, en medio de cervecitas, en el patio de un centro de terapia psicológica. ¿Qué estrategias ayudan para hacer puentes entre la palabra? ¿No vas a comer, Aarón? ¿Qué?
Creo que alguien habló ahí. Ok, Pacho, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? ¿puedo continuar? A ver, allí va. Adelante. ¿Qué estrategias ayudan para hacer puentes entre la palabra, los libros, las historias y las personas? Me llamo Carmen Alanís y agradezco la invitación para compartir estas experiencias. Agradezco también a maestros y maestras que me han inspirado desde los 90 para andar estos caminos y gracias a mis colegas, los presentes y los ausentes, que también son luces, faros y salvavidas para continuar a pesar de las desesperanzas. Traigo a la memoria estos pasajes, acaso para decir que con trabajos y esfuerzos se pueden realizar acciones muy concretas a favor de la difusión de la lectura literaria en espacios fuera de las escuelas y las bibliotecas. La carrera de Letras Españolas me brindó las herramientas necesarias para profundizar en el estudio de la literatura. Sin embargo, no era suficiente porque a finales de los 90 el plan curricular no incluía mediación de lectura, gestión cultural, literatura para niños y niñas, didáctica ni pedagogías. Así que lo hice por mi propia cuenta. Capacitaciones, cursos, talleres, lecturas, etc. Y encontré una buena oferta en aquellos años maravillosos de Conarte, allá por el año 2000, con la inteligencia, sensibilidad y perspectiva de las políticas culturales de las maestrísimas Alejandra Rangel y Carolina Farías. Conocí entonces el Programa Nacional Salas de Lectura, en el que también participaba yo de manera activa en sus inicios en Nuevo León como lectora voluntaria, coordinadora de una sala de lectura y al mismo tiempo como facilitadora de cursos y talleres de lo que yo iba aprendiendo. Venía construyendo entonces una ética personal sobre el trabajo de mediación. Para mí, ser lectora también implicaba tratar de ser generosa, ser hospitalaria, dar de leer, compartir mis hallazgos, procurar ser multidisciplinaria y trabajar desde la perspectiva de los derechos humanos. En esta ocasión voy a hablar de 5 ámbitos o 5 pasajes no académicos donde he tenido el privilegio de trabajar con la idea de que pueda servirle a alguien más y pueda contagiar el amor por la mediación de lectura en espacios no convencionales. 1. Libros cuesta arriba. Saliendo de la licenciatura en letras, yo quería hacer promoción de lectura. No había seminarios transmitidos por Teams, no memes, no funas virtuales y no era común traer 1000 PDFs de literatura en el celular. Con inocencia e infinita ignorancia vi una experiencia vital. ¿Para qué sirve el APA? ¿Cómo uso las declinaciones de latín y cómo aplico el análisis literario en una experiencia comunitaria en un barrio complejo, con gente real y gente demasiado viva? Junto a otros profesionistas armamos un proyecto de gestión cultural. Trepamos cerro para servir desde un voluntariado con enfoque comunitario, partiendo desde las artes plásticas y la literatura principalmente. Trabajé en el Salón de Actos de la Colonia Tanques de Guadalupe, entre el Santuario y la Colonia Independencia, en la precariedad, el olvido y el abandono de las instituciones. Lo último que importaba era la cultura escrita. La mayoría de los adultos mayores no sabía leer ni escribir. La mayoría de las infancias sufrían muchos tipos de violencia. Hablar de artes en comunidades marginadas y vulnerables, donde comer es un lujo y sobrevivir es indispensable, resulta urgente, pero es vergonzoso. En estas situaciones me acompañaban unos versos de Ángela Figuera Aymerich, que dicen: porque es lo cierto que me asusta verme las manos limpias, persiguiendo a tontas mis mariposas de papel o versos. Yo subí a pie los lunes bajo el sol de la tarde con una mochila llena de libros. Finalmente, las estrategias con las que jugamos durante 1 año o 2 años fueron la oralidad, la recuperación de memoria, el tejido de vínculos vecinales y la convivencia intergeneracional. Mi salita de lectura se llamaba Los Abuelibros y funcionó entre 2001 y 2003. La mayoría de los abuelos no había terminado la primaria, no sabían leer ni escribir o tenían problemas de vista y escucha. La experiencia en la colonia Tanques de Guadalupe me hizo comprender una realidad muy compleja de la violencia estructural. Desde lo alto del cerro podía yo mirar los símbolos de lo regio: el faro, la macro, la corona del rey del cabrito. Mientras que ahí en corto lo que veía era pobreza, huellas de violencia, el olvido, el desprecio, la discriminación y la ceguera por parte de las instituciones.
Todos sabemos lo que pasó con la zona. Fue una de las áreas más lastimadas por la llamada guerra contra el narco en Monterrey entre el 2010 y 2015. Me hace mucho sentido una idea de Luis Rosenblatt cuando asegura que promover la lectura es un planteamiento político y no solo estético o educativo, y que la educación es una herramienta esencial en la construcción de una sociedad democrática. Formar lectores es formar ciudadanos y ciudadanas, y formar ciudadanía es hacer política y construir democracia. Luego de aquella primera experiencia como mediadora, se me derrumbaron los primeros prejuicios respecto a las ideas rosas, edulcoradas y ñoñísimas sobre el libro y la lectura. Por eso nunca confío ni confiaré en las cruzadas de los gobiernos cuando en los medios de comunicación salen calimbas de OV7 y ese tipo de cosas que nos dicen que es muy bueno leer para aprender y que leer nos hace mejores personas. En aquel momento pensé que dar de leer, lejos de ser algo simplemente chido, buena onda, cool, bonito, es un acto de resistencia, rebeldía y activismo político. Compartir libros y lecturas no tiene nada de ingenuo. Un libro solo o una biblioteca cerrada por sí mismos no representan un acto de transformación social. La lectura no funcionaba para los lectores del Cerro si no se hacían preguntas, si no se involucraban directamente con las historias, si no hablaban y se miraban a los ojos, si no hacíamos comunidad para reunirnos. También entendí que el papel del mediador en la comunidad es indispensable. Somos los puentes entre la cultura escrita y las personas, por eso la responsabilidad es enorme. Una de las actividades en las que participé fue un festival barrial con carrera de burros incluida, porque allá arriba hay escaleras por las que los burritos cargan donde ya no suben los carros. Alrededor del terreno circular, que es un tanque, donde todavía está este tanque de agua de la colonia Tanques de Guadalupe, y los vecinos se organizaron y hubo una fiesta vecinal. Entre otros elementos, la palabra fue la que reunió a las personas. 2. Literatura entre frutas, verduras, lácteos y huevos. Es una tienda sofisticada y lujosa, con panadería gourmet, barra para catar vinos y cerveza. Los pasillos nunca lucen huecos en los estantes. Parecería que cuando un cliente toma un producto, un ángel misterioso lo reemplaza de inmediato. Hace años trabajé con el personal de Soriana Hiper San Pedro. Supongo que a la gerencia le interesaba dar opciones culturales a los empleados. En este curso trabajé, como siempre, en mi trayectoria profesional con metodologías lúdicas, horizontales, multidisciplinarias y grupales. El objetivo era proporcionar información sobre el tipo de literatura existente y las maravillosas ventajas de leer y escribir. Había ahí cajeros, reponedoras de mercancías, personal de limpieza, guardias de seguridad y hasta cerillitos. Todos ellos fueron parte del encuentro. Para la mayoría, la cultura escrita era un terreno desconocido y fue muy emocionante vincularlos con poemas de Jaime Sabines, cuentos de Allan Poe, novelas de García Márquez. El proyecto terminó con la apertura de un rinconcillo de lectura para los empleados, pues pasé un listado con los mejores libros para el grupo, luego de conocerlos, y la gerencia se encargó de comprarlos. Y bueno, ahora me pregunto, ¿algún enamorado de Cioran o de Saramago será quien me cobra el café cuando voy a Soriana? 3. Lectores unidos jamás serán vencidos. Un día llegué, no me acuerdo cómo, a la Federación Nacional de Sindicatos Independientes de Nuevo León, que es una organización sindical cuyo objetivo es mejorar y defender los derechos de los trabajadores afiliados y de sus familias. Fue creada en la crisis de los años 30 y funciona aquí en Monterrey y en el centro hasta la fecha. Tienen ellos un centro de capacitación y desarrollo educativo en el que ofrecen opciones de crecimiento humano. Ahí, entre el taller de revisión de contrato colectivo del trabajo, el taller de utilidades y el taller de habilidades tecnológicas, apreció mi tallercito, que se trataba de vivenciar el placer, el gozo y el placer mediante la lectura. Hice pues un sensorama literario, herramienta multisensorial de alto impacto. Se elige un tema, se hace un guión de unos 30 minutos con fragmentos literarios, se determinan los aspectos sensoriales que quieres
tomar en cuenta, se hace una pista musical o se decide si se va a llevar música en vivo que acompañe la lectura en voz alta del guión, se prepara una habitación, un salón o un aula, se diseña la experiencia de acuerdo a los pasajes del guión, aromas, perfumes, esencias, sonidos, efectos sonoros, texturas, comidas, bebidas. El único sentido sin estimular es la vista, así que los asistentes pasan a un salón en ropa cómoda, descalzos y lo más importante, con un pañuelo en los ojos para no ver. Hacer un sensorama implica experiencia y cuidados. Nunca lo he hecho sola, pues los asistentes, al estar vendados, necesitan ayuda para moverlos. La actividad implica cuidados emocionales y excelente manejo del grupo también, porque para muchas personas estas acciones son intensas debido a la profundización en el espacio íntimo. Mucha gente se ataca de risa, la mayoría llora y algunos simplemente salen del juego porque es demasiado estimulante. Después del sensorama compartimos las impresiones de manera verbal, y hablamos del impacto de las palabras, las historias y la literatura. Luego pasamos a la exploración de géneros literarios, a mostrar opciones de lectura literaria y a compartir conceptos teóricos. Recuerdo que un asistente dijo en la despedida que el taller era lo más raro que le había ofrecido su sindicato y que en una palabra lo definía como radical. La literatura nos permite ir al interior, al centro, a la raíz. 4. Libros en antros de vicio. En espacios de ocio y esparcimiento también podemos meter la cuchara. A lo largo del tiempo he comprobado que con recitales de lectura en voz alta se conecta con las personas a la literatura de una manera excepcional. Como gestores culturales podemos organizar estos eventos en cafés, librerías, bares, cantinas. Hace tiempo existieron dos espacios muy amados para la comunidad artística, el Café Brasil de Moani Compián y el Teatro Bar Fuente Ovejuna del dramaturgo Mario Gantú Toscano. El Brasil operó durante medio siglo ahí en Zaragoza y Washington, juntando a políticos, fotógrafos, pintores y todo tipo de gente. Por ahí pasó Cuauhtémoc Cárdenas, Elena Poniatowska, Joaquín Sabina, Bumburi y hasta AMLO. El Teatro Bar Fuente Ovejuna fue un proyecto de un colectivo de teatreros. Rentaron una casa en el barrio antiguo, adaptaron un escenario techado en el patio con mesas y sillas altas para los espectadores y en el interior servían café y comidas. Ofrecían puestas en escena de pequeño formato con puro talento local. En ambos espacios organizamos junto a otros colegas varios ciclos de lectura en voz alta y siempre lleno. Y número 5, lectura en instancias culturales no oficiales. Por desgracia, al contrario de lo que se piensa, en las instancias culturales oficiales a veces se hace de todo excepto mediación cultural de servir a las comunidades. Mostrado que no saben, no les importa, les da mucha flojera trabajar, no les conviene tener agendas llenas. Entonces, cuando nos corresponde fungir como gestores culturales en espacios oficiales, privados o gubernamentales, hay que romper la inercia y aprovechar al máximo. Desde hace 5 años facilitó el taller de creación literaria en Marco, Museo de Arte Contemporáneo, y la propuesta didáctica contiene teoría y práctica sobre la escritura literaria profesional para principiantes. Y por otro lado, en la gestión municipal donde actualmente trabajo, he abierto espacio para que en conjunto con la editorial universitaria de la UANL, escritoras y escritores de la localidad presenten sus novedades editoriales y ofrezcan microtalleres de creación literaria con la comunidad de la Casa de la Cultura San Pedro. Ahí mismo también se abrió un club de lectura, letras y artes a partir de una iniciativa ciudadana autogestiva. Y bueno, esos son las 5 experiencias fuera de las aulas que yo quería compartir con ustedes. Y bueno, yo creo que tenemos como un compromiso muy grande, los lectores, lectoras, mediadores de lectura, tenemos que hacer frente a los nuevos retos y paradigmas. Y bueno, ojalá que tengamos tiempo, vida y energía para continuar, porque como dice Raúl Zurita, toda declaración de amor es urgente porque nos vamos a morir y nosotros amamos los libros. Muchas gracias. Gracias, Carmen, por compartir sus puntos. Y a continuación cerramos esta mesa con la participación de Jorge Silva. Adelante. Gracias, gracias. Muy buenas tardes. Me escucho y todo, ¿verdad? Porque yo llegué un poco después y no sé, como tampoco conozco Teams muy bien, no estoy, espero que todavía esté por ahí y todo bien. Bueno, pues me resulta muy curioso el hecho de que estemos teniendo esta charla a través de una plataforma, porque me remonta justamente al tiempo en el que surgió el proyecto del que les quiero platicar,
que más que proyecto, en realidad surgió como una ocurrencia y como una medida para combatir la desesperación. Y esto se debe a que justamente fue en la época de pandemia. Yo venía de una época de muchísimo trabajo, de salir de todos los días de casa, llegar hasta tarde porque andaba en un ensayo o estaba dando clases o estaba en un evento o estaba en una función, en muchísimas cosas. Y cuando nos encierran por el tema de la pandemia, pues fue realmente para mí una experiencia muy choqueante, disfrutable en algunos aspectos porque sí estar en casa al principio era cómodo, tranquilo, pero poco a poco, conforme las cosas iban surgiendo, conforme te ibas enterando también de la pérdida de amigos, de las cosas que sucedían, pues la desesperación fue apoderándose de uno, ¿no? A mí, como cosa extraña, no me daba muchas ganas. Yo me dedico a escribir, además de la docencia, y la verdad es que no me daban ganas de escribir. No fui muy prolífico en esa época. Quizá porque sí había un abandono de esperanzas hasta cierto punto, ¿no? Y entonces es cuando me encuentro con esta red social que ya para entonces era muy popular, TikTok. Me había resistido. Yo, que en palabras del maestro Genaro cuando era estudiante decía que yo era muy vedette, que bueno, algo hay de eso. Entonces, aún así yo me resistía porque decía, siento que ya no me llama mucho la atención estar haciendo videos de mi persona y demás, ¿no? Si TikTok hubiera surgido en la época en la que yo era adolescente, o me habría hecho sumamente famoso o me habría vuelto la persona más odiada por un montón de gente, ¿no? Porque era yo muy ocurrente. Pero bueno, me volví un poco más serio con el tiempo. Y bueno, cuando empiezo a trabajar empiezo a conocer esta plataforma, me maravilló lo sencillo que se convertía editar videos, todos los jueguitos, filtros y demás elementos que había ahí, empezaron a, pues como a despertar una vena creativa en mí, que pues yo creo que fue por donde empecé a llevar mi impulso creador, dejando un poco a un lado la escritura, ¿no? Y pues empecé a jugar un poquito. Primero pretendía convertir a mi gata en estrella mundial y ahí hice videos con mi gata, porque pues también estábamos juntos mucho tiempo. Y después un día, como cosa así extraña, me surgió, creo que fue una época cercana al Día del Teatro, hice un video aprovechando uno de estos filtros de TikTok que son, solamente se ven los ojitos y la boca. Empecé a usar imágenes, fotografías, pinturas, y puse a hablar a esas pinturas, ¿no? Era un video informativo sobre el teatro, ¿no? Sobre el arte dramático y demás. Y después pensé, estaría interesante hablar sobre libros. Me había tocado ver muchos videos están los famosos youtubers, ¿no? Que en algún momento se volvieron más famosos y populares que los propios autores, al menos en las ferias del libro. Había grandes filas para ver al youtuber y pues los escritores ahí estaban pues batallando para llenar salas en algunos casos. Y conocía el trabajo de los youtubers y yo realmente no me sentía como en edad para hacerlo. Pero con estas herramientas dije, puedo hacer un video en donde ni siquiera tenga que aparecer. Entonces voy a usar mi voz nada más. Y bueno, dije, bueno, tengo que emplear el humor. Para mí el humor siempre es muy importante en mi práctica docente, en mi creación. Creo que estoy más emparentado, que con el entretenimiento a veces que con el arte. Entonces quería hacer videos en donde pudiera hablar de libros, pero también encontrar una beta cómica, ¿no? Entonces me encontré la formulita de combinar estas fotografías que puedo encontrar fácilmente en internet, ilustraciones, fotos, portadas, etcétera, etcétera, y poner a hablar a los personajes, pero desde la comedia. Y bueno, pues así fue como surgió esta línea de trabajo. Empecé a hacer un video, después hice dos, después hice un montón, y me empezó a llamar la atención las posibilidades de diálogo, porque hubo un video en particular cuando hice pues una especie de, todo esto en un minuto, porque en ese entonces la duración máxima que daba TikTok era un minuto, ahora ya pueden ser 10 minutos o más.
Entonces, el reto era contar la historia, no completa, sino más bien una pequeña sinopsis, combinarlo con estas intervenciones graciosas, cómicas, bueno, al menos eso yo pensaba que eran, y, y todo esto contarlo en un minuto. Y hubo un video en particular que fue el de Medea, en donde la gente me empezó a escribir muchísimo, donde querían conocer la historia de Medea, ¿no? Les llamó la atención la manera en la que estaba relatada y justamente con ese video empecé a emplear algunas técnicas que me compartió justamente un creador de contenido que tiene muchísimo tiempo dedicándose a la publicidad y a otras cosas, con respecto a encontrar un gancho al inicio de la historia, un comentario que haga que el público se interese por lo que vas a comentar, lo que vas a decir. Y funcionó porque la gente empezó a preguntarme y la gente empezó a decir entonces, ¿dónde se consigue? Quiero leerlo, ¿qué pasa después? Había hasta algunos comentarios graciosos y fue un diálogo interesante porque podía detectar que no toda la gente que estaba comentando eran lectores. Y yo no sé cuántas de las personas que estuvieron presentes que estuvieron viendo ese video, que vieron ese video, hayan buscado en efecto el libro, pero sí hubo comentarios en otros videos de quienes lo habían leído otros materiales y ponían un poquito de su experiencia en los comentarios con esos materiales, ¿no? Yo me había abocado en esta primera etapa de los videos, me aboqué a los clásicos, a libros que yo había disfrutado, que yo había conocido, algunos que había leído hace mucho tiempo, en parte porque también era más fácil conseguir material gráfico y también para compartir en el video, para utilizar en el video, y también porque siento que los clásicos son los libros a los que les tenemos mucho miedo porque a veces implica un esfuerzo, ¿no? Tanto en contextualizarnos en el mundo en el que está inscrita la historia, en todas las, digamos, los problemas que implica la distancia, que implica el tiempo, que implica otra época, desde el propio vocabulario, las situaciones y demás, ¿no? Sin embargo, pues sí fue interesante la retroalimentación que encontré. Y bueno, más adelante, cuando ya empezaron a reanudarse las clases y justamente cuando yo estaba en el proceso de tener clases con mis alumnos, no tuve ni qué decirle a mis alumnos que son de secundaria que buscaran los videos porque ellos solitos los encontraron y ya después empezaron a hacer comentarios y demás. Y ya ahora que estoy en clases de nuevo, desde hace ahí algún tiempo, pues sí he empleado justamente el modus operandi de estos videos para que mis propios alumnos experimenten la creación y las reseñas a través de los medios digitales, a través de las TICs, ¿no? Y bueno, obviamente los chavos son muchísimo más diestros en la cuestión de el manejo de todo esto porque sacan filtros de por aquí, de por allá y material de todos lados. Uno que nació en la época en la que todavía te daba miedo presionar una computadora y no le querías pasar el trapo por encima porque no se vaya a descomponer y mejor le ponías una funda, pues para nosotros todavía es un poquito complicado entrar en estos lenguajes y emplear los dispositivos, pero los jóvenes tienen esta facilidad para manejar los dispositivos, además de que están muy empapados de todo lo que implica el lenguaje para este tipo de videos. Hay videos, por ejemplo, me ha tocado ver también reseñas de otras cuentas y demás, en donde incluso emplean un lenguaje mucho más florido. Yo me limité a utilizar un lenguaje bastante formal para la parte explicativa del video, aún así mantenerme como en una clasificación para toda la familia en los comentarios, justamente para que fuera un material que pudiera ser disfrutado para todas las edades sin ningún problema y además también para pues no caer en lo mismo que podían estar haciendo otros creadores, ¿no? Y bueno, para mí ha sido una experiencia interesante. Ya después me animé a aparecer a cuadro. En estos videos yo no aparezco a cuadro. Ahorita si hay oportunidad les comparto uno.
aparecer a cuadro para ya hablar de otro tipo de libros, de los libros justamente que yo he estado leyendo, como una especie de booktuber también, sin darme esa denominación, porque realmente no lo hago ya tan seguido por cuestiones de trabajo. Sin embargo, creo que sí es una forma interesante de sembrar en los lectores la necesidad de conocer los clásicos, la curiosidad por conocerlos y también de manejar un poco su propio lenguaje. No sé si puedo compartir pantalla para compartirles uno de los videos. No sé si cómo se haga, cómo acá en Sí, compartir. ahí tienes Ahí en compartir. la función. Ajá, Muy share. bien. Es que no, la verdad es que no conozco bien el Teams. Yo soy más de otros, pero bueno, esta es la cuenta, aquí está, y les voy a mostrar justo de la naranja ¿Sabes mecánica. qué es la naranja mecánica? Claro, la selección de fútbol de Holanda. Sí, pero no. Es una novela distópica del escritor británico Anthony Burgess. Es la historia de Alex y sus 3 drugos amigos en un mundo de crueldad y destrucción. Alex narra sus proezas de ultraviolencia, depravación y uso de drogas, relatadas tanto en inglés como en Natsa, una jerga juvenil de influencia rusa. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. También se describen los intentos de las autoridades por reformar a Alex mediante un tipo experimental de terapia aversiva. ¿Que esto no era un examen de la vista? La novela. Bueno, creo que se cortó, ya he ido a esperarme, ya lo cierro, porque ya está. No sé si se pudo compartir o nada más no le veo muy bien, pero es un poco la idea de estos videos, un poco compartir la historia y con un poco de irreverencia y agregar detallitos de comedia. Y bueno, pues básicamente este es el proyecto que estuve trabajando. Me ayudó mucho durante la pandemia y creo que por ahí sí logré atrapar a uno que otro lector potencial. Muchas gracias, Jorge, por tu participación. Le agradezco también a Citlali, a Carmen, Maripaz. Y pasamos a un espacio de preguntas. Quien tenga acceso al micrófono puede levantar la mano para iniciar el diálogo. Y ustedes escogen a quién le dirigen, o si es a todas y todos los participantes de esta mesa. Y si no, pueden escribirlo aquí en los comentarios. Adelante, abrimos el foro para preguntas. ¿Alguien quiere hacer una pregunta o algún comentario a partir de lo que nos acaban de compartir nuestros invitados? Sí, Jonathan, dinos. Yo tengo unas para todas nuestras compañeras y compañeros. Creo que tienes apagado el micro porque no te escuchas. ¿No se escucha? A ver. Sí se escucha. Sí se escucha. Ya, ¿Sí? perdóname, sí, era yo. Ya, perfecto. Me tengo una pregunta para nuestros participantes. ¿Cuándo se vieron que tenían que ajustar y crear nuevos métodos, nuevas alternativas? O sea, ¿cuál fue el momento que tuvieron ustedes que dijeron, no me está resultando lo que hago, lo que me han enseñado, y que tuvieron que pensar fuera de, digamos, esa caja? Empezamos con Citlali, que levantó primero la mano. Adelante. Gracias, es que me río porque me río de mí misma, ¿no? Porque pienso, fue recién salida de la carrera, también con este ánimo, fui a una escuela pública también a compartir, ¿no? Les voy a leer aquí a los niños y leí un cuento de Gabriel García Márquez, el de La luz es como el agua, que yo en mi ingenuidad pensaba, ¿no? Dije, este va a ser un éxito porque la luz que se hace agua y la imaginación y tal, y fue también un reverendo fracaso. Entonces me da mucha risa porque fue ahí cuando me di cuenta que había que hacer otras estrategias, que hay que empezar pues primero a conocer y a empatizar con el grupo, ¿no? Con el que estás, primero escuchar sus intereses,
si han leído, si no han leído, en qué contexto les han leído, y claro, ¿no? Al llevarles una lectura que asociaron inmediatamente a como la obligación de leer, pues fue un total fracaso. Entonces, eso lo recuerdo. Ahí fue cuando me di cuenta que algo tenía que hacer diferente. Gracias, Citlali. Antes de ir con Maripaz, recuerden, público asistente, el formulario para registro de asistencia se encuentra en los comentarios. Adelante, Maripaz. Bueno, pues yo cuando llego pues también a mi clase, te toca con adulto mayor. Afortunadamente siempre las primeras clases de teatro son un poquito de vamos a conocernos, y en ese vamos a conocernos que yo llegué como siempre a un aula de teatro. De repente los mismos alumnos era, yo no sé si voy a poder, maestra, es que mire, me duele cuando camino. O sea, empezaban los mismos adultos con cosas que yo, sí, ahorita vemos en clase. Sí, sí. Entonces ahí yo dije, alerta, alerta, o sea, no es una clase normal, o sea, no es de que vamos a hacer integración y todos en un círculo. Me canso si estoy parada mucho, me puedo sentar. Y entonces dije, ¿qué estoy haciendo? Estoy con un grupo de adulto mayor que necesita otros cuidados, otras atenciones, que sí las tomé en cuenta, pero no tenía la magnitud, ¿sí? No es como, bueno, con ellos voy a ir más despacio, con ellos les voy a explicar más, como que algo que decía mi lógica, pero la realidad era más compleja. Me tuve que meter a ejercicios de, más de coordinación, de que ellos, cómo ejercitar la memoria, pero aunque lo hacemos en teatro, más específico para un adulto mayor que está atrofiado en sus movimientos, desde hacer un ejercicio que se tarda más tiempo, y también cómo motivarlos ante esta negativa que todo el adulto mayor dice, antes podía, ya no puedo. Fue mi primer clase. Y pues eso ha sido, ahora siempre en un calentamiento que se hace en teatro, siempre incluyo como esa fase, uno, movimiento motor, y otro, un ejercicio neurolingüístico, otro ejercicio para neuromotor, otro ejercicio, y tengo este calentamiento completo de esas habilidades. Pues a estudiarle. Eso es. No sé qué más pregunte. Pasamos con Jorge Silva. Adelante. Bueno, yo en mi caso creo que yo tenía como pendiente un poco trabajar con mis alumnos la cuestión de la tecnología, ¿no? Y antes de que yo pudiera pedirles justamente a ellos, pues creo que lo tenía que experimentar y conocer, ¿no? Ya después me di cuenta que aún lo conociera, todavía sus talentos iban mucho más allá, su conocimiento iba mucho más allá. Y creo que esa fue también una de las motivaciones para mí, ¿no? El poder dar ese brinco a no quedarnos en lo tradicional en cuanto a educación y tomar lo bueno de las plataformas que, si bien hay cosas que son muy cuestionables y cosas que mucha gente estará en contra de ellas, creo que sí es importante explotar y aprovechar lo positivo de todos estos, de todas estas herramientas, ¿no? Porque definitivamente las hay. Los jóvenes de ahora necesitan mensajes directos, poco tiempo, uno no puede empezar, todo se remonta a la antigua Grecia, sino que tienes que ser bastante directo. Y este tipo de herramientas de alguna manera también te ayuda a tomar conciencia de qué otra manera puedes llegar a tus alumnos. Gracias. Pasamos con Carmen y tenemos tiempo para una pregunta más. Grisela Ortiz, que levantó primero la mano, y ya estaremos cerrando. Pues yo fue afortunadamente también igual saliendo de la carrera, porque llegué a esta comunidad de la que hablaba, que era como demasiada realidad después de estar metida en los libros como ratón de biblioteca, y es como qué maravilla que me pasó eso, porque si no hubiera, seguiría yo a lo mejor dando clases en espacios tradicionales, y yo me siento muy afortunada de no haberme quedado ahí, porque eso me ha permitido comprender que sí, me encanta la literatura, pero más allá
de eso, lo que yo necesito es el vínculo comunitario. Digamos que la literatura ha sido como un modo de vincularme con personas y utilizo la literatura en ese sentido. Y sí, para mí fue como fue golpe de realidad absoluto. Y estando allá arriba, más bien hice como un trabajo de casi alfabetización. Trabajé, entonces empecé a leer cosas de cultura de paz, intervención comunitaria, cosas que tenían no tenían nada que ver con mi rosa, rosam, rosarum, que yo aprendí en latín. O sea, ¿esto para qué me sirve? ¿Para qué me sirve, señora y señor? Pero entonces eso me permitió entender que sí, yo estaba en la búsqueda de otras cosas, ¿no? Me interesaba la literatura, pero más allá me interesaba explorar el espíritu humano, y en eso he estado los últimos 25 años. Estoy cansadilla, pero hay que seguir. Gracias. Vamos con Griselda Ortiz, que tiene una pregunta para nuestros asistentes. Y muchísimas gracias. Bueno, yo soy egresada de la Facultad de Filosofía también. Sigo a la maestra Dalina en las redes sociales. Muchas gracias, maestra Dalina, por compartir este espacio también y sobre todo, pues, este interés, ¿verdad? También para poder aprender. Y pues como hace tiempo conocí a María de la Paz, digo, yo sé que ella no me recuerda, pero en teatro de Mis ojos en tus ojos, algo así, no recuerdo, sí, y la verdad, bueno, he ido a obras de teatro, pero cómo atrapan, ¿verdad? Al público, o sea, el sentimiento, ¿verdad? Las emociones, y sobre todo que lo llevan a la realidad de las cosas que pasan, ¿verdad? En la realidad. Entonces, la verdad, te felicito a ti y a tu esposo. Ahorita que te vi, yo dije, ¿dónde le he visto? ¿Dónde le he visto? No me acordaba. Dije, ay, ya sé quién es. Pero me anima mucho que estés aquí. Y bueno, también el maestro Jorge, al igual que, pues sí, yo soy de la generación, yo soy licenciada en bibliotecología y ciencia de la información. Trabajo en la Prepa 3, soy la coordinadora de la biblioteca y pues cuando yo salí también, o sea, pues ahora con estas nuevas tecnologías, el TikTok, entonces cómo vas atrapando también a los chicos, ¿verdad? A los alumnos en estos medios digitales, ¿verdad? Que pues también al igual necesitamos actualizarnos, ¿verdad? Y también a mí no me gustan las cámaras ni nada, pero ahorita no prendo la cámara porque no tengo mi computadora, pero precisamente es cómo podemos irnos adaptando, ¿verdad? Y pues muchas gracias, maestro Jorge, maestra Citlali, también muchísimas gracias por compartirnos también parte de las lecturas. Maestra Carmen, también fui mediadora de salas de lectura, le estoy platicando en el año 2005. También, yo también, al igual que usted, tengo esta pasión del espíritu, ¿verdad? Hacia la comunidad, de estar ahí, ¿verdad? También, ahí empecé con una sala de lectura en mi colonia también, entonces, el hecho pues es un reto, ¿verdad? Es un reto, ya por circunstancias ya no continué, pero, ahora tengo mi sala de lectura en la biblioteca de aquí de la prepa, y pero les agradezco muchísimo a cada uno de ustedes por compartir sus vivencias y sus experiencias. Muchas gracias. Gracias, Griselda. Y bueno, el doctor Hibler me acaba de decir que tuvo problemas con su internet y se tuvo que desconectar, pero yo voy a seguir aquí moderando un poquito porque veo que hay más manitas levantadas. Entonces, rápidamente, si todavía tienen disponibilidad, nuestros invitados, Maripaz, Carmen, Citlali y Jorge, pues les agradecemos un poquito más de tiempo para que podamos hacer estas participaciones del público. Elisa Gaitán. Como que no te escuchamos, Elisa. A ver, ahí. Ya. Sí, bueno, estoy muy motivada por estas experiencias que nos han compartido. Yo me siento identificada con Carmen porque yo también
siendo estudiante, asistí a un taller que impartió Eva Hanovitz en el Palacio Municipal cuando organizaron un taller en esta feria del libro infantil en Conarte. Me acuerdo que fue mi compañero Carlos Martínez, que ahora sigue trabajando en Conarte, y estuvo muy padre este taller de Eva Hanovitz, las dinámicas y todo. Y yo me acuerdo que le pregunté, bueno, ¿de qué sirven estas dinámicas? Por ejemplo, para un niño que vive, por ejemplo, en una comunidad rural y que apenas tiene para comer y que no tiene que vestir. O sea, yo se la planteé así como muy dramático y me dijo, porque quizás si tú vas y le enseñas estos libros con estas dinámicas, sea algo que no se le olvide. O sea, sea esta experiencia para él inolvidable, única. Y eso para mí, yo dije, pues sí, o sea, quizás sea una oportunidad de compartir, ¿no? Y quizá no solo con ese niño, sino con más, o sea, con más niños. A lo mejor yo no los puedo como, pues alimentar o vestir, eso le correspondería, pues a la comunidad, al gobierno, o no sé, pero como proyecto de difusión, a lo mejor ahí sí puedo hacer algo. Y entonces eso me hizo querer terminar la carrera y continuar la maestría y agarrar esta línea de investigación hacia los libros de texto gratuitos, ¿no? Porque dije, bueno, algo pasa ahí que a lo mejor hay que investigar, ¿no? Y ya, eso también quería compartir. Bueno, muchas gracias. Gracias, Elisa. Y vamos a escuchar a María de los Ángeles Loera. Hola, buenas tardes. Pues antes que nada, felicidades a los ponentes. Muy interesante la plática. Jorge Silva, mi querido amigo Jorge. Esta es una pregunta para María de la Paz. Ahorita actualmente estoy haciendo un trabajo en la materia de investigación documental acerca del impacto de la literatura en los adultos mayores. Entonces, yo quiero saber qué tan participativos son los adultos mayores y cuál es la diferencia marcada entre el antes y el después. En este caso, tú lo hiciste por medio del teatro. Comentabas que los adultos de pronto pues se sentían como con malestar, adoloridos, pero el entusiasmo, llegaron con entusiasmo o no, se fueron más entusiasmados, quisieron seguir con el proyecto, quisieron seguir con esas actividades, que, que pues dentro de lo que cabe, hacer cosas buenas, hacer cosas diferentes en el adulto mayor, pues viene a cambiar su perspectiva de vida, ¿verdad? Entonces, me gustaría saber qué tan marcada fue la diferencia. Claro, sí. Pues mira, realmente fue importante porque llegaron con una idea de lo que es el teatro. ¿Qué pensamos que es el teatro? Muchos ni habían ido a una obra de teatro, otros sí. Entonces tenían una expectativa de actuar, ¿no? Como aprender de memoria, era lo que hacer personajes de época o diferentes a como soy. Pero en el momento en que llegamos y decimos, para ser un actor tienes que controlar tu cuerpo y tus emociones, como que sí fue un impacto de, espérate, no pensaba que me iba a involucrar yo, como que pensaban que es algo que te disfrazas y haces, ¿no? Juego a ser el bombero, no, vas a ser el bombero. Pasar ese proceso, eso ha sido un descubrimiento para ellos mismos, para decir, ¿qué siento? ¿Qué identifico? Porque también en inteligencia emocional decían, sí es cierto. Yo a veces digo, siento, ¿qué? No sé, ¿qué? Rabia, ira, o sea, hay muchos grados de emociones.
Y eso ha sido un aprendizaje pues para cada uno, identificar qué siente y cómo mueve su cuerpo. Y en una ocasión también una alumna me dijo, yo llegué con una idea de teatro y cuando vi la clase dije, esto no es teatro, maestra, esto es teatro. O sea, ¿cómo? Bueno, es preparar tu cuerpo y todo, y después hacemos una parte ya donde van a improvisar o hacer escenas y ahí ya juegas, te liberas, pero esa conexión ha sido como que la más importante. Y sí, una vez que se involucran, ya los vas a llevar con una escena o más grande y hasta que puedan leer una obra y estamos en ese proceso. Por ejemplo, para esta de esta que vamos a hacer Los árboles mueren de pie, que lean toda la obra, porque cuéntame de qué se trata. No, hay que leer, pero hay que leer con ellos cómo se lee, que también es una forma diferente de leer un cuento a leer una obra de teatro. Pues sí, venga, estamos en la Rosa de los Vientos, invitadísima. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, María de los Ángeles y Maripaz, por tu respuesta. Y yo sé que todos estamos muy estimulados y muy entusiasmados con estas ponencias que nos acaban de compartir. Realmente, de verdad, me siento muy contenta de haber iniciado esta serie de diálogos en torno a la didáctica de la literatura con estos maestros que son no nada más maravillosos, súper capacitados y que han hecho actividades que realmente rompen con esta tradición y este letargo en el que a veces encasillamos la literatura como leer y te hago una verificación de lectura, ¿no? Y de verdad, creo que algo que me llevo de estas 4 experiencias de ustedes es la necesidad de vincular la vida real, o sea, la realidad, las circunstancias de cada contexto, porque cada proceso de enseñanza-aprendizaje está situado, ¿no? En condiciones muy, muy específicas. A Jorge esto lo llevó a incursionar en el TikTok, a Maripaz darse cuenta de la movilidad de sus participantes, ¿no? Que tú estás esperando algo y lo planeas de una manera y todo se te mueve. Carmen, que el latín de plano no lo puedes aplicar en ningún lado. Y Citlali, pues sí, creo que así salimos todos, ¿no? Bien romantizados de la idea de la literatura y que con la literatura vamos a cambiar el mundo, y a la hora de la realidad la literatura nos cambia todo, no nada más el mundo. Entonces, de verdad, yo les agradezco muchísimo su generosidad, que hayan venido a darnos todos estos detalles, y pues a los estudiantes que nos están acompañando, que tomen nota, también que lo sigan en sus redes sociales, en donde puedan ver a estos invitados que tuvimos hoy, para que sigamos abriendo estas puertas al diálogo, ¿no? Y sigamos intercambiando pues experiencias y sí, lo que vamos viviendo, nuestras vivencias y nuestras técnicas didácticas. Muchas gracias de verdad en nombre del cuerpo académico, y les vamos a mandar su constancia por correo, creo, porque sí tenemos una constancia de participación y sobre todo nuestro más profundo agradecimiento. No sé si Caput o Ángel, alguien que ande por aquí, nos da detalles al respecto. Y si no, pues yo les haré llegar sus constancias. Muchas gracias. Roberto. No sé si quieres decir algo. Mandó un mensaje de que se las hacen llegar al correo. Muy bien, muy bien. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Besos y tarde. abrazos. Besos y Gracias. Bye. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Al contrario, Gracias. bye. ¿Sabes si luego van a ponerla en línea la conferencia o no las guardan? No, sí las vamos a guardar, pero